Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Estela y esto es Dos Clics y un Book, un podcast de calidad de software. Gracias por acompañarme un día más. Esta semana estaremos volviendo a las bases del testing y hoy vamos a estar resolviendo ejercicios de análisis de valor frontera o Boundary Value Analysis, como también se le conoce. Si me estás escuchando en iVoox o desde alguna otra plataforma, te recomiendo ver este video en YouTube, ya que las explicaciones te resultarán mucho más sencillas si lo haces así. El link al video lo voy a dejar justamente en la descripción de este episodio. Pero antes de irte a YouTube, por favor no olvides darme un like o déjame un comentario para yo saber que anduviste por aquí. Antes de pasar a la resolución de los ejercicios, voy a hacer un pequeño recordatorio sobre este tema, aunque ya lo hemos tratado en episodios anteriores. Por si los interesa, recuerden que tanto en YouTube como en iVoox tenemos una lista de reproducción dedicada solamente al ISTQB Foundation Level y a los temas relacionados con este. Como información adicional, les dejo saber que en las descripciones de los episodios ustedes van a tener cantidad de documentación y que la mayor cantidad de episodios, así como todo el programa de estudios del 2018, se encuentra ya leído en español, pero en iVoox, porque en YouTube hay solamente algunos episodios. El análisis de valor frontera es una técnica basada en practicar las fronteras de las particiones de equivalencia. Por lo tanto, el análisis de valores fronteras solo puede utilizarse para particiones ordenadas y los valores mínimo y máximo de una partición son los que se consideran valores fronteras. De este modo, si por ejemplo tenemos una partición que va del número 10 al número 20 inclusive, podríamos decir que sus valores fronteras son el valor 10 y el valor 20. Esta técnica se basa en el hecho de que es más probable que los desarrolladores cometan errores justamente en los valores fronteras porque los asignen a una partición equivocada. Por ejemplo, vamos a suponer que estamos evaluando la edad de una persona y que decimos que esta persona, para que pueda inscribirse en el gimnasio, debe tener de 10 a 20 años, con 10 y 20 años inclusive. Es muy probable que el desarrollador cometa el error de dejar fuera, por ejemplo, el valor 10 y que cuando un usuario que tenga 10 años quiera inscribirse en el gimnasio no pueda hacerlo, porque se consideró por algún error que tenía que tener 11 años o más. Entonces, en eso es en lo que se basa. Ahora, los valores fronteras pueden evaluarse de dos formas, o por lo menos hay dos formas que abarca este programa de estudio, dos versiones. Uno es el valor frontera basado en dos valores o dos puntos, como se le conocía en el programa de estudio anterior, o el análisis de valores fronteras basado en tres valores o tres puntos. Ahora, ¿cómo tú determinas cuándo debes usar el análisis de valores fronteras de dos valores o de tres valores? Bueno, esto dependerá del impacto que pueda tener ese problema, o si estás haciendo pruebas basadas en riesgo, de qué tan grande es el riesgo de que esto ocurra. Mientras más grande el riesgo o mientras más grande el impacto, entonces deberías usar el análisis de valores fronteras de tres puntos, ¿sí? Porque este es el más riguroso y es capaz de detectar defectos que podrían haberse pasado por altos con el análisis de valores fronteras de dos valores. Cuando usamos el análisis de valores fronteras de dos valores, hay dos valores de cobertura por cada frontera, el valor frontera y su vecino más cercano perteneciente a la frontera adyacente. O sea, si miramos el rayo que tenemos acá abajo, donde estamos hablando de la edad, que debía ser de 10 a 20 años inclusive, en este caso los valores fronteras de esta partición serían 10 y 20, pero sabemos que también debemos tomar el vecino más cercano perteneciente a la frontera adyacente. Y esto significa que para el valor número 10 deberíamos tomar el valor que está antes del 10. Y suponiendo que estamos hablando de valores enteros, el valor que está antes del 10 sería el 9, que casualmente sería el valor frontera perteneciente a la partición que está antes de esta. Y si vamos a analizar el valor número 20,
entonces el vecino más cercano perteneciente a la frontera adyacente sería 21, que es también un valor frontera, pero justamente de la otra partición que le sigue. Entonces, en este caso tendríamos los valores 9, 10, 20 y 21. Y como ustedes han podido presenciar, los 4 valores son valores frontera. 10 y 20 pertenecientes a la partición que estoy analizando y 9 y 21 pertenecientes a las particiones adyacentes. Ahora, la cobertura del 100% se logra cubriendo todos los valores de cobertura, o sea, todos esos valores fronteras identificados, el 9, el 10, el 20 y 21. La cobertura, como ya sabemos, se expresa en un porcentaje y la forma de calcularla es el total de valores fronteras probados dividido por el total de los valores fronteras identificados por 100. Entonces, si en este caso estuviéramos calculando la cobertura y tuvimos casos de prueba para 9, 10, 20 y 21, podríamos decir que el total de valores fronteras probados fue 4 sobre el total de valores fronteras identificados, que son justamente 4 por 100, me da un 100% de cobertura. Ahora, cuando se hace un análisis de valores fronteras usando 3 valores, entonces vamos a tener 3 valores de cobertura por cada frontera, que serían el valor frontera y sus 2 vecinos. Entonces, en el caso que estábamos analizando, donde teníamos como valores fronteras 10 y 20, vamos a analizar cada uno de estos valores. Para el número 10, tendríamos sus 2 vecinos, que es el 9, que es el número que le antecede al 10, y el 11, que es el número que le sigue. O sea, tendrías 9, 10 y 11. Y para el número 20, tendrías los 2 vecinos también, que serían el 19 y el 21. Entonces tendrías 19, 20 y 21. Por lo cual, para esos 2 valores frontera, que son 10 y 20, vas a tener 6 valores para probar. El 9, el 10, el 11, el 19, el 20 y el 21. Este es facilito porque tú solo tienes que decir, bien, el valor frontera y el que tiene adelante y el que tiene atrás, y los pones. Mientras que cuando haces el análisis de valores frontera de 2 valores, tienes que decir, bien, la partición y los que están afuera. O sea, si la partición iba del 10 a 20, el que está afuera inmediatamente es el 9 y el que está afuera inmediatamente es el 21. Bueno, espero haberme explicado bien. Si no, de todos modos, con los ejercicios estoy segura que ustedes van a entender mejor. A estas alturas estoy segura de que ya tú te diste cuenta que cuando hablamos de un valor frontera de 3 valores, significa que hay 3 valores de cobertura por cada frontera. O sea, 2 valores es 2 valores de cobertura por cada frontera y 3 valores de cobertura por cada frontera. La cobertura del 100% se logra igual que la anterior, cubriendo todos los valores identificados. En este caso tendrías que cubrir 4 valores fronteras, que son el 10 y el 20, que son valores fronteras de esta partición que estoy analizando, y el 9 y el 21, que son valores fronteras de las particiones adyacentes a la partición que estoy analizando. Y además los vecinos del 10 y el 20, que son el 11 y el 19, que no son valores frontera porque están ya dentro de partición. La forma de determinar la cobertura sería entonces el total de los valores fronteras y sus vecinos probados dividido entre el total de los valores fronteras y sus vecinos identificados, multiplicado por 100 para que lo expreses en un porcentaje. Bien, dicho esto, pasemos a resolver los ejercicios número 21 de la prueba A y de la prueba B de la versión 1.6 de las pruebas de ejemplo que da el ISTQB de la versión 4.0. El primer ejercicio dice, estás probando un sistema que calcula la calificación final del curso para un estudiante dado. La calificación final se asigna en función del resultado final de acuerdo con las siguientes reglas. De 0 a 50 puntos, fallado. De 51 a 60 puntos, regular. De 61 a 70 puntos, satisfactorio. De 71 a 80 puntos, bien. De 81 a 90 puntos, muy bien, y de 91 a 100 puntos, excelente. Has preparado el siguiente conjunto de casos de prueba.
y te muestra una tabla de 3 columnas donde viene el nombre del test case, el resultado final y la calificación final. La cantidad de test case que hay en la tabla es 6. Entonces, para el test case 1, el resultado final es 91 y la calificación final es excelente. Para el test case 2, el resultado final es 50 y la calificación final es fallado. Para el test case 3 es 81 y muy bien. Para el test case 4, 60 y regular. Para el test case 5, 70 y satisfactorio. Y para el test case 6, 80 y bien. Entonces te plantea la pregunta: ¿cuál es la cobertura del análisis de valores fronteras de dos valores para el resultado final que se logra con los casos de prueba existentes? Y te dan las opciones: inciso A, 50%, inciso B, 60%, inciso C, 33.3% e inciso D, 100%. Y te dice que selecciones una opción. Siempre tienen que prestar atención a esta parte, porque a veces te dice seleccionar dos opciones y si dejas de seleccionar una, entonces ya ahí estás perdiendo puntos. Entonces, al leer el problema nos damos cuenta de que ya tenemos las particiones y también tenemos los casos de prueba que nos dan. Pero pasemos a analizar mejor este ejercicio. Para hacerlo y que resulte más fácil de entender, lo que yo voy a hacer es que voy a representar todos los valores de esas particiones que nos han dado en un rayo numérico. Voy a trazar una línea horizontal y luego voy a comenzar colocando el 0, luego el 50, 51, 60, 61, 70 y así hasta llegar al número 100. Estoy representando estos números porque son justamente los valores límites de las particiones. El 0 es el valor límite inferior de la partición de fallado y el 50 es el valor límite superior de la partición de fallado. Del mismo modo que para la partición regular, el 51 y el 60 son también el valor límite inferior y el valor límite superior respectivamente. O sea, todo lo que nos han dado ahí son valores frontera. ¿Por qué son valores frontera? Porque son los valores que delimitan la partición. Y yo puedo hacer esto porque son valores ordenados. Recuerden eso. Ahora, a mí me están hablando del análisis de valores fronteras para dos puntos. ¿Y qué es lo que yo sé? Bueno, que yo voy a tomar el valor en la frontera y el valor más cercano, que es frontera de la partición adyacente. Entonces, voy a comenzar analizando el 0. Muy bien, por cada frontera yo voy a tener que tomar dos puntos. Un punto es el propio valor de la frontera. Entonces, el primer valor que voy a tener ahí es justamente la frontera, que es el 0, que ya me lo dan. Y el otro punto debería ser el valor más cercano al 0, que pertenece a la partición adyacente. Pero el tema es que las particiones justamente comienzan con el 0. La primera partición es la que va de 0 a 50. Como no tiene ninguna partición al lado, entonces yo no voy a poner ningún número. Si fuera posible, por ejemplo, poner el -1 porque hubiera otra partición ahí que fuera válida, yo la pondría, pero es que en este problema, además de que no nos las dan como una partición, queda súper claro que el puntaje mínimo que se puede obtener es el 0. Es por esto que en este caso, aplicando esta técnica de los dos puntos, en realidad solo obtengo un punto, o sea, solo obtengo un valor que es el valor 0. Ahora pasemos a analizar el 50. Y volvemos a lo que dice esta técnica. Vamos a tomar el mismo valor frontera y el valor más cercano perteneciente a la partición adyacente a este. Entonces voy a tomar el propio número 50, que ya me lo dan, y el valor más cercano perteneciente a la partición que tiene al lado, que es la partición regular, que es la partición que va del 51 al 60, y de todos los números que hay entre el 51 y 60, el más cercano al 50 es el 51, entonces el próximo valor que debo tomar es el 51, pero ya está representado en el rayo numérico, entonces ya no tengo que volverlo a escribir. Si no estuviera representado, yo lo escribía, pero como está representado ya no tengo que escribirlo. Ahora, pasemos a analizar el número 51, que es un valor frontera y por lo que dice la técnica me voy a quedar con el mismo y voy a buscar el valor más cercano a él perteneciente a la partición adyacente. Entonces tengo el 51 y el número que va antes del 51 es el 50, que pertenece a la partición de fallado, pero el 50 ya está escrito, ya está representado en el rayo numérico, no tengo que volverlo a representar. Entonces, por ahí ya terminé. Tengo el 50 y el 51, pero ya están representados. Así que pasemos a analizar el número 60.
Al analizar el 60, que es este valor frontera, me voy a quedar con el mismo y voy a buscar el número más cercano perteneciente a la partición adyacente. ¿Cuál es la partición adyacente? Pues la partición de satisfactorio, que es la que va del 61 al 70. Entonces, de los números que están entre el 61 y el 70, ¿cuál es el más cercano al 60? Es el 61. Entonces me voy a quedar con el 61, pero el 61 ya está representado también. No tengo que volverlo a escribir. Ahora pasemos a analizar el 61. Me quedo con el propio 61 que ya está representado y voy a buscar el número más cercano a él perteneciente a la partición adyacente. Es el número 60 que ya está representado también, no lo voy a volver a escribir y voy a pasar a analizar el número 70. Me voy a quedar con el mismo número 70 y voy a pasar a buscar el número más cercano a él que pertenezca a la partición adyacente, que es la partición de, bueno, que va de 71 a 80. El 71 ya está representado, no tengo que volverlo a representar, así que tengo el 70 y el 71, pero no tengo que escribir nada. Paso a analizar el número 71. Es lo mismo, el número que está antes del 71 es el 70, pero ya tanto el 71 como el 70 están representados, así que no tengo que escribir nada más. Voy a pasar a analizar el 80. Me voy a quedar con el 80, que es el valor frontera, y debo tomar el valor más cercano perteneciente a la partición adyacente. El valor más cercano al 80 es el 81. Ya está representado, así que no tengo que volver a escribir. Voy a analizar el valor 81. Me debo quedar con el propio 81, que es el valor frontera, y debo tomar el valor más cercano a él perteneciente a la partición adyacente. La partición adyacente más cercana al 81 es la partición que va del 71 al 80, que es la partición de bueno. Y el valor más cercano al 81 es justamente el 80, pero el 80 ya está representado, entonces ya no tengo que escribirlo. Chicos, les estoy repitiendo esto una y otra vez para que se les grabe. Sé que puede parecer un poco monótono, pero quiero que se les grabe, porque esto es muy importante. Bien, si yo sigo analizando cada una de las fronteras, yo me doy cuenta que todos los números ya están representados, porque para el 90 me quedaría con el 90 y tendría que tener el 91, pero el 91 ya está representado. Para el 91 sería el propio 91 que ya está representado y el 90 que ya está representado también. Y para el 100 sería el mismo 100 y si hubiese otra partición tendría que ser el 101. Pero como no hay más ninguna partición porque el mayor puntaje que se puede obtener es el 100, entonces este es un valor que se queda solito, como mismo pasó con el 0, que se quedaba solo el 0. Bien, en este caso el 100 se queda solito. Ahora ustedes se preguntarán, ¿necesito gastar todo este valioso tiempo de mi vida representando esta cosa tan sencilla en un rayo? No, lo hice porque es más fácil de entender si se hace así. Pero si no lo necesitas, no lo hagas. De todos modos, si estas son tus primeras veces, mi recomendación es que lo hagas para que te habitúes. Ahora, ¿siempre vas a tener la suerte de que ya estén todos los números representados en el rayo numérico o que ya te los den todos? No, tampoco. Entonces, bueno, esto es una buena práctica, ¿de acuerdo? Igual recuerden que en la prueba ustedes necesitan ahorrar tiempo, hacer las cosas bien, pero ahorrar tiempo. Así que tienen que ir buscando sus estrategias cuando ya vayan dominando toda la técnica para poderlo hacer lo más rápido posible. Sigamos con el ejercicio. Vamos a contar la cantidad de valores que hay representados en el gráfico numérico, ¿ok? Serían los valores 0, 50, 51, 60, 61, 70, 71, 80, 81, 90, 91 y 100. O sea, son 12 valores en total. Ahora, recordemos que la pregunta de este problema es ¿cuál es la cobertura del análisis de valores fronteras de dos valores para el resultado final que se logra con los casos de pruebas existentes? Así que ya yo tengo cuál es el total y yo sé que me dan 6 casos de prueba. Voy a representarlos en el gráfico para ver cuáles de los valores que me están dando en esos casos de prueba coinciden con los valores que yo tengo representados en el gráfico que se deben cubrir. ¿Por qué no voy directamente a aplicar la fórmula de cobertura? Porque pudiera ser que me estén dando un valor que pertenezca a una partición, pero que no sea uno de los valores identificados, ¿de acuerdo?
Oigan, ¿saben que me he dado cuenta de que a menudo les digo de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo? Bueno, ¿qué tal si aprovechan este momento y me dejan un comentario diciéndome si están de acuerdo conmigo o no? Bien, vamos a colocar los valores de los casos de prueba en el rayo numérico. Me dice que el primer caso de prueba es para el valor 91. El segundo caso de prueba es para el 50. El tercero es para el 81. El cuarto es para el 60. El quinto es para el 70. Y el sexto es para el 80. Entonces, yo tengo representados 6 casos de prueba y me faltan 6. Vamos a aplicar la fórmula de la cobertura. Me dice que el total de los valores fronteras probados entre el total de los valores fronteras identificados por 100 me va a dar la cobertura. Entonces, el total de los valores fronteras probados en este caso es 6 porque son los 6 casos de prueba que tengo. Entre el total, que es 12, por 100. Eso me da 0,5%, que me da un 50%. En realidad no necesitaba hacer un cálculo tan grande porque se sabe que si tengo 6 casos de prueba y el total es 12, bueno, pues es el 50%, pero solo quería que se viera más claro. Entonces, la cobertura que se logra con los casos de prueba existentes es del 50%. Así que si vamos a ver las opciones que nos brindan, la respuesta correcta es el inciso A, que es la que corresponde al 50%. Pasemos al ejercicio de la prueba B. Dice, estás probando un formulario que verifica la corrección de la longitud de la contraseña proporcionada como entrada. El formulario acepta una contraseña con la longitud correcta y rechaza una contraseña que sea demasiado corta o demasiado larga. La longitud de la contraseña es correcta si tiene entre 6 y 12 caracteres inclusive. De lo contrario, se considera incorrecta. Al principio, el formulario está vacío, o sea que la longitud de la contraseña es igual a 0. Aplicaste el análisis de valores fronteras a la variable longitud de la contraseña. Tu conjunto de casos de prueba logra una cobertura del 100% de los valores fronteras de 2 valores. El equipo decidió que, debido al alto riesgo de este componente, se deben agregar casos de prueba para asegurar una cobertura del 100% de los valores fronteras de 3 valores. ¿Qué longitudes de contraseña adicionales deberían ser probadas para lograr esto? Inciso A, 4, 5, 13 y 14. Inciso B, 7 y 11. Inciso C, 1, 5 y 13. E inciso D, 1, 4, 7, 11 y 14. Seleccione una opción. Muy bien, vamos a analizar lo que nos dice. Nos dice que la longitud de la contraseña es correcta si tiene entre 6 y 12 caracteres inclusive. Nos dice que la longitud de la contraseña es 0 cuando el formulario está vacío. Nos dice que aplicamos el análisis de valores fronteras para 2 valores y que alcanzamos una cobertura del 100% y nos preguntan cuáles son los valores adicionales que deberíamos probar para lograr una cobertura del 100% de los valores fronteras de 3 valores. Miren, este ejercicio a mí me parece muy inteligente porque prácticamente tienes que, como aquel que dice, aplicar un poco la partición de equivalencia. Luego tienes que aplicar el análisis de valores frontera de 2 puntos y luego el análisis de valores fronteras de 3 puntos. Entonces, yo voy a comenzar representando en un rayo numérico los valores que tengo. Voy a trazar una línea horizontal y voy a representar los valores 6 y 12, que son los valores fronteras que definen la partición donde la contraseña es correcta. También voy a representar el valor 0 porque el mínimo valor que puede tomar la contraseña es el valor 0, ya que es el valor que toma cuando el formulario está vacío. Ahora, yo tengo una partición válida de 6 a 12, pero tengo otra partición que va del 0 al número que está antes del 6, que como son números enteros porque son caracteres, en este caso sería el valor 5, y eso me define una partición donde la contraseña es inválida. Pero además, después del 12 pasa algo, que si yo pongo más de 12 caracteres, el valor sería inválido. Entonces, del 13 en adelante, tengo una partición inválida. Entonces, ya yo tengo las particiones representadas. Ahora voy a aplicar el análisis de los valores frontera de 2 valores, porque yo sé que todos los valores que yo identifique van a haber estado cubiertos. Vamos a comenzar a analizar el primer punto, el punto 0. La técnica me dice que yo debo tomar el propio valor frontera y el valor más cercano a él perteneciente a la partición adyacente.
Entonces yo me voy a quedar con el propio valor 0 y como no hay ninguna partición que quede justamente al lado del 0, ya no voy a tomar ningún otro valor. Ahora voy a pasar a analizar el valor 5, que es el valor frontera máximo para esta primera partición donde la contraseña es incorrecta. Entonces voy a tomar el propio valor frontera, que es el 5, y el valor más cercano a él perteneciente a la partición adyacente. En este caso sería el número 6. Pero el valor 6 ya está representado justamente porque forma parte de la partición donde la contraseña se considera correcta. Entonces no tengo que escribir ningún número nuevo. Voy a analizar el valor 6. Voy a tomar el propio valor 6, pero ya está representado, y el valor más cercano a él perteneciente a la partición adyacente al mismo. Esa partición sería la partición que va del 0 al 5, pero el 5 ya está representado, no tengo que volverlo a escribir, así que sigo adelante. Voy a analizar el valor 12, que es el otro valor frontera de la partición, y voy a tomar este propio valor que ya lo tengo representado y el valor más cercano a él de la frontera adyacente sería el valor 13. El valor 13 ya está representado por formar parte de una partición donde la contraseña se considera incorrecta, entonces ya no tengo que escribirlo. Y al analizar el valor 13, tomo el propio 13 que ya está representado y el valor 12. Pero el valor 12 ya está representado también, entonces no tengo más nada que escribir. Entonces, los valores que han sido probados con este análisis de valores frontera de dos valores son el 0, el 5, el 6, el 12 y el 13. Lo que me toca hacer ahora entonces es hacer el análisis de valores frontera para tres valores. Pasemos a analizar el valor 0. Cuando yo aplico la técnica de los tres valores, yo voy a tomar el propio valor frontera, que es el 0, que ya está dibujado, así que no tengo que hacer más nada, y los dos vecinos. El primer vecino debería ser el menos 1, pero como ahí no hay ninguna partición, quiere decir que no hay ningún vecino, entonces el menos 1 no se pone. Y el siguiente vecino sería el 1. Entonces el 1 no estaba en este rayo representado, así que yo lo voy a escribir. Ahora voy a pasar a analizar el otro valor frontera, que es el 5. Voy a tomar el propio 5 y sus vecinos. El primer vecino, si me pongo a hacerlo de izquierda a derecha, el primer vecino sería el 4. El 4 no está representado ahí en ningún lugar, así que yo lo voy a representar. Ahí pinté el 4. El próximo vecino sería el 6, pero el 6 ya está representado, así que no tengo que hacer nada más. Ahora voy a analizar el 6. Voy a tomar el propio 6 que ya está y sus dos vecinos. El primer vecino es el 5, ya está representado. Y el siguiente vecino es el 7. El 7 no está representado, así que yo lo voy a escribir. Voy a pasar a analizar el valor frontera 12. Debo tomar el mismo valor frontera 12 y sus dos vecinos. El primer vecino sería el 11, que no está, así que yo lo pongo. Y el siguiente vecino sería el 13, que como ya está, pues no pongo nada. Paso a analizar el valor 13. Voy a tomar el propio 13, que ya está representado, y sus dos vecinos. El primer vecino sería el 12, que ya está representado, así que no tengo que hacer nada. Y el próximo vecino sería el 14. El 14 no está, así que yo lo escribo. Por tanto, aplicando la técnica de los tres valores, estos 5 valores serían los que yo tendría que agregar para alcanzar una cobertura del 100%, porque la cobertura del 100% se alcanza cuando se prueban todos los valores que se identificaron. Entonces, vamos a ver cuáles eran las opciones que nos daba la pregunta. La pregunta, recordándola, nos decía, ¿qué longitudes de contraseña adicionales deberían ser probadas para lograr esto? O sea, para lograr la cobertura del 100% con el análisis de los valores fronteras de tres valores. Y nos daban varias opciones. Entonces yo voy a empezar a buscar cuál es la opción que me da estos 5 valores que yo identifiqué. Me doy cuenta que la A no me da el valor 1, la B tampoco, la C me da el valor 1 pero no me da el 4. Además me da el 5, que es un valor que ya se tuvo en cuenta cuando se aplicó la técnica de los 2 puntos. Y la D es la que me da el 1, el 4, el 7, el 11 y el 14, que son los valores que yo identifiqué. Entonces, esa es la respuesta correcta, la D. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, recuerda darle like, puntúa el podcast desde la plataforma donde me estés escuchando, suscríbete y compártelo para que llegue a más oyentes.
Y si te interesa que sigamos resolviendo más ejercicios de análisis de valores fronteras, déjame un comentario. Te recuerdo que aún nos quedan ejercicios de 2 pruebas por resolver, así que si tú quieres, lo podemos resolver juntos. También te recuerdo que en este podcast hay muchísima información de varios programas de estudio del ISTQB, no solo del Foundation Level, sino del Test Manager, del Test Analyst, del TAE, del Tester Ágil. Y que además ya tenemos un video donde resolvemos ejercicios de estas mismas pruebas de la versión 4.0 del ISTQB Foundation Level, pero para partición de equivalencia. Hasta la próxima, chao.